Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Red and Gold All Niners, esperando que tengan un fantástico día. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de una diferencia entre Brock Purdy y el resto de los quarterbacks en los 49 de San Francisco. Estamos hablando, del año pasado de Jimmy Garoppolo, de este año de Trey Lance, de Sam Darnold. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace tan especial a Brock Purdy? Ahora, sumamente importante de mencionar que estos comentarios no son personales. Es decir, no lo digo yo, pero concuerdo claramente con estos comentarios de varios jugadores, entrenadores, directivos de equipos alrededor de la NFL. Sumamente importante de mencionar que claramente vimos cómo la ofensiva de los 49 mejoró muchísimo cuando Brock Purdy estaba en el campo de juego. Y muchos comentarios acerca de la diferencia de la ofensiva con Brock Purdy a Trey Lance o Jimmy Garoppolo. Y muchos hablan de cómo la ofensiva de los 49 cambió completamente. Sin embargo, si vemos claramente en los partidos, la ofensiva de los 49 no cambió muchísimo. Seguía siendo muy similar a la ofensiva que operó Jimmy Garoppolo y Trey Lance. ¿Cuál fue la diferencia? Claramente el nivel de juego. Probablemente no solamente de Brock Purdy, sino del resto de los jugadores, incluyendo a George Kittle, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, todos los jugadores en la ofensiva. Eso es sumamente importante de mencionar, que no solamente Brock Purdy jugó bien, sino muchísimos otros jugadores jugaron a un nivel sumamente alto. No solamente fue responsabilidad de Brock Purdy el llevar esta ofensiva a otro nivel. Y les voy a poner un claro ejemplo de esta situación. En los 8 partidos que jugó Brock Purdy, tuvo más pases de anotación de más de 30 yardas que Jimmy Garoppolo en la mayoría de los años con los 49 de San Francisco. Un dato sumamente importante es que muchos de esos pases fueron pases de más de 20 yardas. Sin embargo, los jugadores, hablando de George Kittle, Deebo Samuel, hicieron el resto. No solamente fueron pases de anotación de más de 30 yardas por Brock Purdy, sino también el receptor tuvo muchísimo que ver en esa jugada. Ahora, estas estadísticas podrían darnos una idea de cómo el equipo jugó, no solamente hablando de Brock Purdy. Ahora bien, ¿cuál sería una de las diferencias más importantes de Brock Purdy al resto de los jugadores? Y vamos a empezar con los comentarios de Tom Brady. Cuando Tom Brady es entrevistado una vez que perdió en contra de los 49, llega y hace estos comentarios en los cuales habla que Brock Purdy tiene ese factor X. En inglés le comentan tener moxie, swag, ese it, que no todos los quarterbacks, no todos los jugadores tienen ese factor que los hace completamente diferentes al resto de los jugadores. Y sabemos la historia entre Tom Brady y Brock Purdy, que muchos hacen la analogía de que Brock Purdy pudiese convertirse en el próximo Tom Brady. Pero vamos a otro jugador, hablando de Aaron Rodgers, el cual de la misma forma en una entrevista en el programa de Pat McAfee habla exactamente de lo mismo. Brock Purdy tiene ese factor X, tiene ese swag, tiene ese moxie, tiene algo diferente en la forma de jugar, en la forma de ser un líder en el vestidor. Y si hablamos de quarterbacks más importantes en las últimas décadas, creo que no ha habido otros quarterbacks más importantes que Tom Brady y Aaron Rodgers.
Recordaremos cuando los 49 tuvieron oportunidad de seleccionar a Aaron Rodgers con la primera selección global del draft, que obviamente no fue así. Tomamos a Alex Smith. En ese momento, Mike Nolan, que era el entrenador en jefe de los 49 de San Francisco, comenta que no quisieron seleccionar a Aaron Rodgers porque no les gustó su actitud. Tenía muchísima confianza en sí mismo. Al parecer, en esos tiempos, la confianza, el swag, el moxie que tienen los jugadores, bueno, no era bien recibido. Y ahora, en estos días, es uno de los factores más importantes a considerar cuando vas a seleccionar un quarterback. Ahora, en el caso de Trey Lance es un joven sumamente inteligente y en las entrevistas se ve sumamente cómodo. En las entrevistas puedes ver que es sumamente inteligente y bueno, también tiene confianza en sí mismo. Pero bueno, retomemos el punto de Brock Purdy. John Lynch también hablando exactamente de lo mismo, pero bueno, es el gerente general de los 49. ¿Qué tanto podemos creer en los comentarios de John Lynch? Obviamente siempre va a hablar bien de los jugadores que están en los 49. Pero bueno, vamos a otros comentarios y hablando de Mike McDaniels, que bueno, anteriormente estuvo con los 49, era el coordinador ofensivo la temporada antepasada. La temporada pasada, el entrenador en jefe de los Delfines de Miami. Bueno, si bien no tuvo oportunidad de trabajar directamente con Brock Purdy, claramente puede identificar cuál es ese factor que hace a Brock Purdy diferente. Y bueno, habla exactamente de lo mismo. Cómo Brock Purdy tiene ese factor que lo hace completamente diferente. Ahora, otro exjugador, Salón de la Fama, hablando de Steve Young, de la misma forma, comenta que Brock Purdy tiene ese factor que lo hace completamente diferente al resto de los jugadores. Incluso Joe Montana en algunos de sus comentarios también hace referencia a este factor que hace diferente a Brock Purdy. Pero bueno, ¿por qué funciona tan bien en los 49 de San Francisco? Y aquí va uno de los puntos más importantes y creo que es el centro de este episodio. Kyle Shanahan es sumamente duro con sus quarterbacks. Podíamos ver en ciertas jugadas con Jimmy Garoppolo cómo llegaba, se cubría la cara y bueno, quién sabe qué le estuviese diciendo. Creo que no eran cosas muy buenas. En el caso de Trey Lance también. Ahora, si tienes a un jugador que tiene mucha confianza, que tiene esa diferencia y llega Kyle Shanahan y le habla de una forma sumamente fuerte, bueno, creo que no va a tener el mismo efecto que con otros jugadores. Y ahora, hablando de Trey Lance, si tienes un jugador que no tiene mucha experiencia, que le ha costado mucho la transición de los colegiales a la NFL, que comete errores, que está nervioso en el campo de juego y además tienes un coach que es sumamente duro en los quarterbacks, creo que eso va a tener un impacto en cómo juega Trey Lance. Lo hemos comentado en otros episodios, la cantidad de pases que ha tirado Trey Lance en los últimos años, que no son más de 600 pases. El número de partidos en los cuales Trey Lance ha sido titular, no solamente en la NFL, pero también en los rangos colegiales. Todo esto crea un factor que no es favorable para Trey Lance, pero que es muy favorable para Brock Purdy. Y muy probablemente esta sea la gran diferencia entre Trey Lance y Brock Purdy. Ahora, obviamente sabemos que van a llegar otros quarterbacks al equipo como Sam Darnold. En esta ocasión, no sabemos si los 49 van a hacer un cambio por Trey Lance, es decir, que va a salir fuera del equipo y muy probablemente llegue otro quarterback al equipo. Ahora bien, para reforzar esta hipótesis,
Hay que recordar los comentarios de Kyle Shanahan cuando perdieron la semana número 1 en contra de los Osos de Chicago, donde Kyle Shanahan habla que todavía no se siente al 100% cómodo al llamar las jugadas para Trey Lance. De la misma forma habla como Trey Lance y el mismo Kyle Shanahan deben de encontrar un ritmo, deben de encontrar una forma en la cual Trey Lance se sienta cómodo operando la ofensiva de Kyle Shanahan y Kyle Shanahan llamando las jugadas. Cuando Brock Purdy llega al escenario en contra de los Delfines de Miami, bueno, el primer comentario que hace Kyle Shanahan es que tan cómodo se siente llamando jugadas para Brock Purdy y cómo Brock Purdy se siente sumamente cómodo operando la ofensiva. Pero bueno, nunca vimos a Kyle Shanahan llegar enfrente de Brock Purdy y hablarle de una forma muy fuerte, pero aquí va donde Kyle Shanahan estuvo sumamente en contra de lo que estaba haciendo Brock Purdy y le llamó la atención y fue un tema que bueno, me pareció en ese momento indiferente. Sin embargo, ahora creo que puedo utilizarlo para reafirmar esta hipótesis. Cuando Brock Purdy empieza a celebrar, a golpearse el pecho, a mencionar que tiene hielo en las venas, a Kyle Shanahan no le gustó. Y durante los entrenamientos habló con Brock Purdy que no debía de hacer ese tipo de celebraciones, lo cual me pareció algo absolutamente absurdo. Creo que esa es la diferencia entre Brock Purdy y el resto de los quarterbacks. Creo que Kyle Shanahan debe de crecer esa diferencia, ese factor X que tiene Brock Purdy. Y si en efecto Kyle Shanahan es tan duro con sus quarterbacks que algunos coaches mencionan el término de que los mastica y los escupe, es decir, los quarterbacks tienen que ser casi perfectos en el sistema de Kyle Shanahan. Si no tienes a un jugador que tiene esa confianza, que tiene ese factor X y tu estilo hacia los quarterbacks es muy duro. Ahora, Kyle Shanahan no ha sido el único entrenador en jefe que ha tenido esa forma de tratar a los quarterbacks. Podemos mencionar muchísimos: Bill Belichick, Bill Parcells, Jimmy Johnson. Es decir, ha habido muchos entrenadores en jefe que han sido sumamente duros con sus quarterbacks, que han sabido funcionar de una forma adecuada con los quarterbacks que han tenido. Incluso todos estos entrenadores en jefes que he mencionado están en el Salón de la Fama o van a estar en el Salón de la Fama. Sí, efectivamente, este es uno de los puntos o el punto que hace la diferencia entre Brock Purdy y el resto de los quarterbacks. Bueno, es labor de Kyle Shanahan de crecerlo, de hacer que cada vez se sienta más cómodo en el sistema, que cada vez ese factor X crezca en Brock Purdy. Definitivamente un tema sumamente subjetivo. Sin embargo, alrededor de la NFL, hablando de jugadores, entrenadores, directivos, muchos creen que Brock Purdy tiene este factor que lo hace completamente diferente. Y bueno, sin más que comentar, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de comentar y suscribirte, darle clic a esa campanita de notificaciones y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.